Regulación endocrina del crecimiento es un tema relativamente sencillo, pero al mismo tiempo complejo. ¿Por qué? Porque a nivel pregrado se tiene que simplificar este tema para poder estudiar la aplicación en las patologías que pudieran existir en el crecimiento. Mi nombre es Francisco Lozano y recuerden que este material es una introducción al tema, es su labor ahondar más en el mismo, ya sean libros de fisiología como el Boron, como el Guyton, Constanzo, cualquiera de ellos, para repasar y consolidar el conocimiento. Aquí se tomarán los puntos más importantes para poder empezar a estudiar el tema. Aquí tenemos diferentes formas en las que las hormonas relacionadas con el crecimiento pueden ser reguladas. Y hemos hablado en capítulos anteriores que el hipotálamo, que es la sección de arriba, libera hormonas que van a estimular o inhibir a la hipófisis. Y esta a su vez va a liberar otras hormonas que van a actuar en un órgano blanco para liberar otra hormona que puede que haga su efecto final. En este caso, en la hormona de crecimiento, tenemos a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que actúa sobre ¿dónde? Sobre la hipófisis para aumentar la liberación de hormona de crecimiento. Esta va a actuar sobre el hígado para aumentar la liberación de IGF-1. Y este IGF-1 va a ser una retroalimentación de Asia corta hacia la hipófisis y de Asia larga hacia el hipotálamo. Por otro lado, también la hormona de crecimiento genera una asa de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y otra asa de retroalimentación hacia el hipotálamo. Y finalmente tenemos otro actor aquí. Este actor es la somatostatina, que tiene el efecto contrario que la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Este es un pequeño resumen. ¿Cuáles son los mediadores que controlan el crecimiento lineal? Bueno, es una pregunta relativamente compleja, pero lo vamos a simplificar. La hormona de crecimiento es el principal mediador que controla el crecimiento lineal, y esta hormona de crecimiento vamos a desglosar sus diferentes funciones a continuación. El IGF-1 o somatomedina C es el siguiente en importancia, y con menos importancia el IGF-2. Insulina, uno de los mediadores más importantes que controlan el crecimiento, no solo de altitud, sino también para los lados. Hormonas tiroideas, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos. Diferentes mediadores hacen diferentes cosas. Diferentes hormonas son más conocidas que otras. Las más estudiadas de estas son las primeras tres para la regulación del crecimiento, y las otras se han estudiado en alteraciones, es decir, en enfermedades. Pero fisiológicamente las primeras tres son las más estudiadas para la regulación del crecimiento endocrino. La hormona de crecimiento, iniciando en importancia, es una hormona que se sintetiza y se almacena. Muy bien. ¿Dónde se sintetiza? En los somatotropos. ¿De dónde? De la adenohipófisis, es decir, de la hipófisis anterior. Esta hormona lleva a cabo un proceso de síntesis, splicing, reacomodamiento, una hormona peptídica que va a ser almacenada finalmente después de un proceso de síntesis en unos gránulos secretores. ¿Quién va a hacer que se liberen esos gránulos secretores? Bueno, los distintos estímulos para la secreción de la hormona de crecimiento. Ustedes saben que el estímulo para la secreción de la hormona de crecimiento, el del que hemos hablado, es la GHRH, Growth Hormone Release Hormone. Esta hormona de crecimiento sintetizada, almacenada y secretada en la hipófisis anterior tiene homología, es decir, se parece mucho con las otras hormonas. ¿A qué hormona se parece la hormona de crecimiento? Bueno, aquí tenemos que la hormona de crecimiento humano tiene 191 aminoácidos, al igual que una variante placentaria, la somatotropina coriónica 1 y 2, que tienen cierta homología, ¿no? Del 93-84%. Se sintetizan en el mismo cromosoma. Y existe otra hormona de la que hemos hablado y hablaremos
próximas clases, que es la prolactina. Esa prolactina suele aumentarse en algunas enfermedades, aumenta la producción de leche por las glándulas mamarias, pero los adenomas, es decir, tumor de una glándula que secreta hormona de crecimiento, es decir, tenemos una proliferación descontrolada de los somatotropos en la hipófisis anterior, eso puede hacer que se secrete mucha GH, y esa GH puede estimular a los receptores de prolactina produciendo galactorrea. ¿Qué es galactorrea? Producción excesiva de leche o salida de leche por las mamas cuando pues no es fisiológico. ¿Cuándo es fisiológico que las mamas produzcan leche? Cuando una mujer está lactando. Pero si una mujer no está lactando y sus mamas producen leche, significa que hay un aumento de prolactina o hay un aumento de una sustancia que se parece a la prolactina. ¿Qué sustancia se parece a la prolactina según lo que hemos visto aquí? La hormona de crecimiento. Entonces van a decir ustedes, bueno, si hay mucha prolactina, entonces va a haber una sustancia que se parece mucho a la hormona de crecimiento y las personas, si les pongo prolactina, van a crecer más. Bueno, sí y no. El efecto principalmente se ve cuando hay mucha hormona de crecimiento y esta estimula los receptores de prolactina. Pero al revés, el asunto suele ser más difícil. La hormona de crecimiento no alcanza a ser estimulado su receptor por la prolactina. ¿Qué significa? Excesos de prolactina no pueden aumentar el crecimiento o no lo hacen de la manera contraria. La hormona de crecimiento sigue un ciclo circadiano de su secreción, como podemos ver en esta gráfica que nos muestra nanogramos sobre litro de hormona de crecimiento y comparándolo en el eje de las Y por hora del día. Podemos ver que en el día las concentraciones de hormona de crecimiento tienen diferentes picos y esos picos solo son de 5, 6, 7 tal vez en nanogramos sobre litro. Tal vez eso no sea tan importante. Lo que es muy importante es que en el sueño, estos picos, ¿qué les pasa? Bueno, aumentan, son picos mucho más grandes. Entonces, ¿cuándo es la mayor secreción de hormona de crecimiento? En la noche, y lo podemos ver aquí. El 70% de la secreción de hormona de crecimiento será durante el sueño. Algo también importante es que las variaciones de la hormona de crecimiento suelen ser en valores de 100 por. Es decir, podemos tener valores tan bajos como 0.1 y valores tan altos como 20. Es decir, variaciones muy grandes en la secreción de hormona de crecimiento. Por lo tanto, el valor normal de hormona de crecimiento suele ser muy variable. Y suele ser poco utilizada la hormona de crecimiento para medición en la práctica clínica. Otras situaciones que pueden cambiar la secreción de hormona de crecimiento, como vemos aquí, son el ejercicio, el estrés emocional o físico, dieta rica en proteínas, en especial en aminoácidos, y el ayuno, aunque pareciera paradójico, ¿no? Como una dieta rica en proteínas aumenta la secreción de hormona de crecimiento y también el ayuno. Bueno, aquí vemos cuáles son los cambios. ¿Y qué es lo que podemos ver? Estos factores que acabo de mencionar aumentan la frecuencia de los picos de liberación de hormona de crecimiento. Es decir, ¿qué tal si yo decido a partir de hoy dormir 20 horas al día? Entonces ahora tengo más horas de sueño, por lo tanto va a haber más secreción de hormona de crecimiento. Esas 20 horas voy a estar en ayuno. ¿Sí? Y entonces solamente voy a tener 4 horas al día de estar relativamente despierto. Y como solamente tengo 4 horas, estoy muy estresado. ¿Por qué? Porque no alcanzo a acabar las tareas que tengo. Y entonces estoy estresado. Me pongo a hacer las tareas y mientras estoy haciendo las tareas, me como una low carb del Carl's Jr. 2 low carbs del Carl's Jr. Y finalmente, mientras me estoy comiendo la low carb y haciendo las tareas, tengo un escritorio y estoy sobre una bicicleta estacionaria haciendo ejercicio.
Entonces ahí tenemos la mayoría de las situaciones que aumenta la secreción de hormona de crecimiento. Traten de hacerlo en su vida diaria y van a ver que van a crecer mucho. Tenemos que empezar a hablar de la regulación de la hormona de crecimiento. Y bueno, vamos a empezar que en primer lugar, las neuronas de pequeño tamaño del núcleo arqueado, que es parte del hipotálamo, como ya hemos hablado, liberan a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, GHRH, Growth Hormone Release Hormone, un péptido de 43 aminoácidos que, al ser liberado, viaja por los vasos portales y va a hacer efecto sobre las células somatotropas de la hipófisis anterior. Aparte de esto, en el hipotálamo se secreta otro péptido. ¿Qué otro péptido se secreta en el hipotálamo o se libera en el hipotálamo? Es la somatostatina de las células de la región periventricular del hipotálamo. Este también viaja por los vasos portales y llega también a las células somatotropas. A continuación podemos ver en la imagen que la hormona liberadora de hormona de crecimiento se une a su proteína G, anclada a una proteína alfa, en este caso es S, que aumenta el AMP cíclico, pKa, y finalmente abre canales de calcio para liberar vesículas de hormona de crecimiento. Por otro lado tenemos a la somatostatina. Esta somatostatina también se une a proteína G, pero en este caso I, que va a contrarrestar los efectos de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y bueno, en condiciones fisiológicas, la hormona que predomina de estas dos es la GHRH. Pero pudiera existir una condición patológica en la que pudiera haber un exceso de somatostatina que pudiera inhibir completamente la liberación de hormona de crecimiento. Como ya dijimos, la GHRH estimula la síntesis y liberación de la hormona de crecimiento de las células somatotropas y la somatostatina hace lo contrario, inhibe a las somatotropas. Uno de las sustancias que se ha estudiado últimamente que influencia la liberación de hormona de crecimiento es la grelina. Y bueno, se le ha dado últimamente un peso al ayuno como una de las formas de bajar de peso, una de las formas de dietas. Y bueno, los periodos de ayuno influencian la secreción de hormona de crecimiento. Tenemos un estómago, una imagen real de estómago. Y podemos ver que durante el ayuno, una zona del estómago, que es el fundus, secreta una sustancia que se llama grelina. Y esta sustancia que se llama grelina va y activa de una manera diferente o poco conocida a la pKa dentro de los somatotropos, haciendo que liberen más hormona de crecimiento. También existe una sustancia extra de la que tenemos que hablar. Y bueno, es el IGF-1. ¿Qué es IGF-1? Bueno, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Ya hablamos hasta ahorita de la hormona liberadora de hormona de crecimiento y hablamos hasta ahorita de la somatostatina, ambas sintetizadas ¿dónde? En el hipotálamo, una en la región periventricular y otra en el núcleo arqueado. Pero tenemos que hablar de cómo todo este proceso se lleva a cabo. Ustedes ya realizaron unos esquemas y revisaron algunos de los temas que tienen que ver con esto que estoy diciendo. Tal vez conocen a grandes rasgos cómo se lleva a cabo este ciclo de retroalimentación, pero lo vamos a describir un poco más a detalle a continuación. Seguimos con que la hormona de crecimiento estimula la secreción de una sustancia que se llama IGF-1 en los tejidos periféricos diana. Tenemos aquí células somatotropas
que van a liberar hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento hará acción sobre tejidos diana que nos harán liberar el IGF-1. Hasta ahorita, todo tranquilo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que influencia la secreción de hormona de crecimiento. Y sabemos ahora que la hormona de crecimiento estimula la liberación de IGF-1 por los tejidos periféricos. Pero ese IGF-1 no puede existir para siempre en la circulación, o sus niveles deben ser regulados de alguna forma. Después de que el IGF-1 hace efecto sobre los tejidos que lo necesiten o sus tejidos diana, el IGF-1 va a inhibir directamente la liberación de GH al suprimir a las células somatotropas. ¿Cuál es este efecto? Este que vemos aquí. Podemos ver aquí el IGF-1 inhibiendo las células somatotropas, disminuyendo la hormona de crecimiento que va a disminuir la liberación de IGF-1. ¿Qué tipo de retroalimentación es esta? Ustedes ya saben que es una asa corta. La IGF-1 también inhibe indirectamente la liberación de hormona de crecimiento al suprimir la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Eso en el núcleo arqueado. Vamos aquí a hacer otra flechita y podemos ver que el IGF-1, que es el mismo que está aquí abajo, inhibe ¿a dónde? Al núcleo arqueado. Entonces ya no se secreta GHRH, por lo tanto ya no se estimulan a los somatotropos, por lo tanto ya no se libera hormona de crecimiento, por lo tanto ya no se estimulan a los tejidos diana, por lo tanto ya no se produce tanto IGF-1. Algo que podría ser un poco diferente a los otros que hemos hablado es que el IGF-1 disminuye sus propias concentraciones de una forma un poco distinta. ¿Cómo lo hace? Este IGF-1 también puede ir a activar a la región periventricular del hipotálamo para secretar más somatostatina. Y esa somatostatina va a ir a las células somatotropas para inhibir la liberación de hormona de crecimiento, ya vimos, por medio de una G-alfa-I. Por último, la GH, hormona de crecimiento, hace algo también que podría ser distinto a las otras hormonas, haciendo un bucle corto o un asa ultra corta. ¿Qué significa esto? La hormona de crecimiento va a inhibir a su propia célula. Es decir, la hormona de crecimiento, al llegar a concentraciones lo suficientemente altas, puede ir a inhibir a las células somatotropas para que ella misma se deje de liberar. Podemos ver aquí que hay diferentes formas en las que la hormona de crecimiento y el IGF-1 están regulados en la circulación. Y van a decir, ¿por qué tanto? Bueno, las concentraciones hormonales son algo muy importante. Y el crecimiento lineal de los huesos tiene que ser regulado de una manera estricta. No podemos encontrar niveles muy altos o niveles muy bajos de estas sustancias en sangre, porque pudieran impactar de manera negativa al crecimiento. Y bueno, hemos hablado de cómo se regula, hemos hablado de las sustancias que están aquí, pero no hemos hablado cuál es la acción en los tejidos periféricos. Y bueno, en los tejidos periféricos y en algunos otros tejidos tenemos cuáles son las acciones de las hormonas, de la hormona de crecimiento. Les voy a dar un momento para que lo piensen. Y bueno, si tienen el libro a la mano lo pueden ir a buscar, pero bueno, vamos a mencionarlas una por una, ¿no? En primer lugar, y como ya vieron, aumentar la secreción de IGF-1. Esa es la más importante y es la que más se ha estudiado. Pero en segundo lugar, tenemos algo que se le conoce como efectos diabetogénicos, o efectos en el metabolismo de la glucosa o en el metabolismo intermedio. Estos efectos diabetogénicos son múltiples. Aquí tenemos una pequeña tabla donde vemos algunos de los efectos que puede tener. ¿Y por qué se llaman efectos diabetogénicos? Porque todos estos terminan o culminan con un aumento de glucosa en sangre. En el músculo
disminuye la captación de glucosa, la hormona de crecimiento. Por lo tanto, aumenta la glucosa en sangre. En la grasa, aumenta la lipólisis. Por lo tanto, hay más lípidos en sangre. Suena mal, ¿no? En el hígado, aumenta la gluconogénesis. Por lo tanto, se va a llevar más glucosa a la sangre. Y en todos los tejidos provoca resistencia a la insulina. De hecho, probablemente esa resistencia a la insulina es lo que cause las otras tres. Al mismo tiempo, esta hormona de crecimiento tiene algunos efectos que tal vez son menos estudiados o su mecanismo no se conoce del todo, pero son el blanco o el porqué de que los fisicoculturistas lo usen para sus entrenamientos. Otro de los efectos que no está mencionado aquí, uno de los temas que está de moda ahorita es el fisicoculturismo y el consumo de aminoácidos. Una de las formas que podemos acelerar la entrada de aminoácidos a las células musculares es por medio de la acción de la hormona de crecimiento. Ya vimos que la hormona de crecimiento aumenta con el consumo de dietas altas en proteínas. El uso de la hormona de crecimiento aumenta la entrada de aminoácidos a las células musculares y aumenta la síntesis de proteínas, por lo tanto el volumen de este músculo. ¿Cómo podemos saber cuánto músculo estamos produciendo? Bueno, aquí voy a poner un pequeño dibujo. Aunque no lo crean, es un riñón. Y en el riñón se excreta la mayoría de las sustancias del cuerpo y podemos saber que algo que podemos medir es el nitrógeno. Este nitrógeno podemos medirlo y es una de las sustancias que nos dice cuántas proteínas tenemos en el cuerpo. Sabemos que los aminoácidos en las proteínas están unidos por enlaces de grupo nitrógenos o aminos terminales. Tenemos aminos y tenemos enlaces carboxilos, ¿no? Por lo tanto, cuando usamos hormona de crecimiento, estos aminoácidos se incorporan a las células musculares para producir proteínas. ¿Y cómo podemos saber cuántas proteínas tenemos en el cuerpo? Con la excreción urinaria de nitrógeno. Esto se le conoce como balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno es alto cuando excretamos mucho nitrógeno en la orina y bajo cuando excretamos menos. Hemos hablado del IGF-1. ¿Qué es el IGF-1? Bueno, es un péptido. ¿Que dónde se produce? Bueno, principalmente en hígado. Hígado es el principal productor de IGF-1 porque responde a la hormona de crecimiento. En realidad, todos los órganos que respondan a la hormona de crecimiento pudieran producir IGF-1. Y vemos aquí que el principal órgano, y porque está en negritas, ¿cuál es? El hígado. Y bueno, otro de los órganos que vamos a mencionar más adelante es hueso y músculo. ¿Cómo viaja en sangre el IGF-1? Bueno, les puedo dar unos momentos para que lo piensen, pero ustedes ya han revisado que viaja unido a proteínas, a la proteína de unión a IGF-1. ¿Esto por qué? De esta forma, si la tenemos unidas a proteínas en sangre, evitamos que difunda fácilmente a los tejidos que no lo necesitan y solamente va a difundir a los tejidos que sí va a necesitar. La proteína de unión a IGF-1 es como una especie de hemoglobina, pero en este caso es una hemoglobina para el IGF-1 y solo se va a liberar en los tejidos que lo necesitan. Y al estar unido a proteínas, las fluctuaciones de los niveles de IGF-1 en sangre suelen ser muy bajas, es decir, menos de 2 veces su valor. Como vimos con anterioridad, las fluctuaciones de la hormona de crecimiento suelen ser hasta 20 veces. Por lo tanto, no tenemos un valor normal de hormona de crecimiento, pero sí podemos tener un valor normal de IGF-1. A diferentes etapas de la vida tenemos diferentes mediadores que podemos encontrar en el crecimiento. Una de las partes más importantes es ver en esta gráfica, en el eje de las X, edad, y en el eje de las Y, IGF plasmática. Esta IGF-1 es el rojo. Y podemos ver que el pico principal de IGF-1 que tenemos a lo largo de nuestra vida se da de 10 a 12 años de edad. Ustedes ya saben
¿qué pasa a esa edad? Es el llamado estirón o la pubertad. Y entonces podemos ver que después de este momento de la vida, los niveles de IGF-1 van a disminuir. Pero aparte de esto tenemos otra línea, otro gráfico que está aquí, el cafecito, ¿no? Que es velocidad de crecimiento longitudinal. ¿Y cuándo tenemos más velocidad de crecimiento longitudinal? Bueno, esto ocurre después de nacer. Y tú dirías, no, pues si el IGF-1 aumenta el crecimiento, pues ahí es cuando vamos a crecer más rápido. Pues no es cierto. Existen otros mediadores que aumentan el crecimiento, pero en las etapas tempranas de la vida. Después de nacer, los bebés multiplican su tamaño rápidamente. Tenemos aquí también que antes de nacer, también hay mediadores que influyen en el crecimiento dentro del vientre de la mamá, dentro de la panza de la mamá. Pues la mamá le va a pasar sustancias al feto. ¿Qué sustancia le va a pasar? Insulina principalmente. Insulina es una de las sustancias que le pasa, que cruza la barrera placentaria y va a influir sobre el crecimiento del feto. Después de nacer, se produce una sustancia que hasta ahorita no hemos mencionado, que es el IGF-2. El IGF-2 es una sustancia que no está influenciada por los actores que ya mencionamos y por lo tanto su producción suele ser muy constante a lo largo de la vida. Algunos dicen que no hay nada que regule el crecimiento en estos tiempos. Bueno, algunos autores mencionan que el IGF-1 es uno de los que influye más en el crecimiento longitudinal en etapas tempranas de la vida. Y finalmente, a partir de que empiezan a encontrarse elevaciones de la IGF-1 en plasma, va a aumentar también otra vez la velocidad del crecimiento longitudinal. Y pareciera no tener razón que exista un pico a esa edad, ¿no? Sí, es el estirón y a esa edad los niños crecen, entrando a la secundaria aproximadamente. Pero van a decir, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que causa ese pico? Bueno, ¿qué causó ese pico? Está subrayado en el color favorito de ustedes, que es el rojo. Los esteroides sexuales. Por lo tanto, los picos de IGF-1 van a variar entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen su desarrollo sexual más temprano que los hombres. Por lo tanto, el estirón de las mujeres suele ser más temprano que el de los hombres. Mientras se van desarrollando las gónadas, van aumentando en sangre los esteroides sexuales. Y esto, a su vez, va a hacer que aumenten las concentraciones de IGF-1 para aumentar el crecimiento lineal. Pero también los esteroides actúan de una forma un poco distinta que vamos a mencionar. Otras hormonas que tienen que ver y que son muy importantes es la insulina. La insulina aumenta la entrada de glucosa a las células, aumenta la entrada de energía a las células, por lo tanto, la glucosa es esencial, ¿sí?, para el crecimiento. Y la insulina, perdón. Las hormonas tiroideas se han estudiado en su ausencia. La ausencia de hormonas tiroideas condiciona una disminución del crecimiento, de la maduración ósea. ¿De qué forma lo hacen? Bueno, no se conoce exactamente. Y los glucocorticoides lo vamos a revisar en la clase de calcio y fósforo. Y bueno, hablamos de que los esteroides sexuales producen crecimiento en la maduración, el estirón. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, ustedes saben que existe, aquí podemos ver un hueso, un dibujo perfecto del hueso, y este hueso tiene diferentes partes, ¿no? Tenemos que la diáfisis y la epífisis, ¿no? Y entre estos dos se encuentra la metáfisis, que antes de ser metáfisis es el cartílago de crecimiento. A partir de ahí se empieza a formar hueso nuevo. ¿Cuándo dejamos de crecer? ¿Cuándo dejamos de crecer? Les voy a dejar unos segundos para que respondan esa pregunta.
Sencillo. Dejamos de crecer cuando se calcifica el cartílago de crecimiento. Si se calcifica el cartílago de crecimiento, ya no se va a producir nuevo hueso longitudinalmente. Por lo tanto, uno de los efectos de las hormonas del IGF-1 es aumentar el crecimiento longitudinal. Los estrógenos, los esteroides, aumentan el crecimiento lineal. Es decir, aumentan la velocidad del crecimiento, ¿sí? Activando el cartílago de crecimiento. Pero algo más que hacen los esteroides sexuales es calcificarlo. Es decir, aumentan la velocidad con la que se calcifica. Porque si los esteroides solamente activaran a la placa del crecimiento, seguiríamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero también los esteroides calcifican esta placa. Es decir, hay un momento en que las hormonas sexuales te dan el estirón, pero hay un momento también que las hormonas sexuales terminan de calcificar ese cartílago de crecimiento. Entonces, en unos momentos, inicialmente te da el estirón, pero en 1, 2, 3 años, esa placa se calcifica y dejas de crecer. Estuviste creciendo lentamente en los primeros años, aparecen las hormonas sexuales que hacen que crezcas muy rápido, pero también hacen que se calcifique ese cartílago. Y bueno, tenemos aquí una imagen de cuáles son los efectos del IGF-1 y de la hormona de crecimiento en los distintos tejidos. Tenemos aquí debería estar bien su favorita, que es la hormona de crecimiento, actuando sobre el hígado para producir IGF-1, ¿verdad? También aumenta la producción de la hormona fijadora de IGF-1. Esta IGF-1 va a ir a actuar sobre las células de la placa de crecimiento para aumentar su maduración y producir hiperplasia. Pero también la hormona de crecimiento tiene efectos directos sobre la placa de crecimiento para que ésta también aumente el crecimiento lineal. ¿Sí? IGF-1, hormona de crecimiento, aumentan el crecimiento lineal. ¿Quién también aumenta el crecimiento lineal? Los esteroides sexuales. ¿Quién calcifica o de quién depende que se calcifique la placa de crecimiento? Los esteroides sexuales. Y aquí tenemos esto que acabo de mencionar. El crecimiento se detiene unos años después del final de la pubertad. ¿Por qué? Porque los esteroides sexuales calcifican o determinan la calcificación de la placa de crecimiento. Y después de la pubertad solamente se produce crecimiento radial, que significa crecer hacia los lados. Los huesos de las personas se vuelven más anchos, más gordos. Es decir, aquí tenemos un hueso, una sección transversal y con niveles elevados de IGF-1, ese hueso se puede ser más gordo. Y tal vez si le ponemos más gordo. Más gordo ese hueso, más ancho. Tal vez han visto que alguien que le crezca la cabeza, que tenga los brazos más gordos. Entonces, tal vez los fisicoculturistas, no solo su músculo es el que crece, sino también sus huesos se hacen más gordos y tal vez por eso se vean más gruesos ellos. Eso sería una buena hipótesis que comprobar. Y bueno, aquí tenemos uno de los resúmenes que puedes encontrar en cualquier parte en internet. Si ustedes lo quieren revisar, vamos a darle una pequeña revisada nada más. Tenemos que el hipotálamo secreta la GHRH y la somatostatina. Estas dos hormonas controlan la vibración de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene acciones indirectas por medio de su acción en el hígado para secretar IGF. Y sus efectos esqueléticos, ya saben cuáles son. Crecimiento longitudinal, pero también pueden activar la síntesis de proteínas y la proliferación celular.
Tiene efectos directos antiinsulínicos o diabetogénicos, que son directamente sobre el metabolismo de carbohidratos y de grasas, aumentando las grasas en sangre y aumentando la glucosa en sangre. Todo esto pareciera que va a pasar por siempre, pero no. La hormona de crecimiento y el IGF-1 llevan a cabo sistemas de retroalimentación que ya mencionamos para limitar la cantidad que existe en plasma de estas sustancias. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, o por ahorita. Les recomiendo consultar otras fuentes y pues sigan estudiando.